Juan está en el aula de clase. Ya, ahí está mi oración básica. Bien. Ahora compón la oración y no menciones a Juan o el nombre. Entonces ya sería, en el aula está él. Ya cuando uno comienza como eso, esa primera parte es como, se puede hacer. Se puede hacer de otra manera. Yo siento que es complicado enseñarlo de esa manera cuando uno va creciendo, porque siendo más pequeño, tú sí puedes decir, ya, Juan está en el aula, y esa es una única oración para que tú comprendas que el mundo tiene una estructura, porque de una u otra manera el lenguaje te estructura el mundo. Pero si tú después vas creciendo, te das cuenta que puedes decir frases al revés, puedes no mencionar a Juan como en tu ejemplo, y tiene sentido igual. Por lo tanto, si a ese aprendizaje no le haces un acompañamiento y le vas enseñando al que está creciendo que el mundo es más complejo que una simple estructura, puede ser complicado. Porque si yo te invento una frase para enseñarte algo en una clase, tú vas a salir al mundo y no vas a encontrar la frase. Y vas a decir, oye, pero ¿se puede de otras formas también? Que Juan no solamente estuvo en el Por aula. ejemplo, puede estar en otras partes. Estuvo en el mercado. Claro, puedo no nombrarlo también, puedo usar otras palabras. Vamos a aprender las reglas, vamos a aprender la norma y esto básico, y después podemos jugar con ellas para de esa manera hacerlo de una manera alternativa quizás. Y más cercano también. Yo tenía un profe en la universidad que era de lingüística, que siempre se quejaba de los ejemplos inventados. Él nos decía, si yo les traigo un ejemplo inventado para que calce con lo que les estoy enseñando, no es la realidad. Porque en la realidad ustedes van a encontrar gente que habla de distintas formas, que desorganiza las oraciones. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? En este minuto y con base en la realidad de esta sala, inventarles un ejemplo. Y eso es lo que va a servir para que ustedes sepan que esto se puede aplicar en la realidad y no sea solo algo que el profe trajo y que funciona obviamente porque lo trajo esto. Y tenía toda la razón. Y sabes que esto de los ejemplos siempre son como micro historias. Y nos gusta, nos atrae. Y de hecho, bueno, algunos como que entienden es a base de ejemplos y no la teoría. Claro. Porque se pueden ver reflejados en ellos. Y en torno a eso, bueno, estás hablando de ficción. ¿Prefieres ficción o prefieres una realidad basada en la ficción? Uf. Estamos hablando de la clase de la vida de los libros en general. Hoy, mira, es que es complejo. Yo soy de las personas que cree que es muy importante tener los pies en la realidad respecto de sus creencias, de las cosas que observa, pero a la vez creo que no se puede ser feliz sin un poquito de ficción. Siento que necesitamos imaginar, que necesitamos tener un espacio que nos saque un poco también de esto. O sea, es importante saber cuál es la lógica de la vida, pero que esa lógica a veces se rompe mágicamente por algún elemento, también me gusta creerlo. Por lo tanto, creo que una mezcla de las dos para mí está bien. A veces hay formas de contar las historias que necesitan de poesía, necesitan de una narrativa, digamos, tradicional, y de hecho se está haciendo muy común. Producciones audiovisuales, hablamos de series, películas, que de hecho usan esos recursos como te voy a contar una historia, pero no voy a ser tan estructurado, sino que voy a agarrar un poco de poesía y te voy a contar una historia. Nos encanta eso también. Sí, de hecho, no sé si podemos hacer como una bajada mucho más cercana para quizás la gente diga, ay, yo no conozco tanto de poesía, de ficción. El formato que más pega en redes sociales actualmente es el de contar historias. No sé si has visto, pero hay gente que muchas veces no es capaz de leerse 1 o 2 páginas completas, pero es capaz de estar escuchando a alguien que le cuenta una historia 10, 20 minutos en un TikTok. Claro. Una persona desconocida que probablemente nunca vas a ver en tu vida, pero que te dice, oh, story time de cuando me cortaron el pelo cuando era niña. Y te quedas ahí viendo atrapado por la manera que tiene de contar la historia. Y a lo mejor esa historia va a tener saltos temporales, va a tener partes que faltan, que después se añaden, igual como tiene un buen libro, igual como tiene una película, sin comparar obviamente la calidad del trabajo y todo lo que hay detrás de cada producción, pero sí a la gente le gusta, como tú dices, que le cuenten algo.
y si ese algo te identifica de algún modo o te hace sentir, esto es mucho mejor. O sea, te sientes mucho más conectado con lo que estás viendo, lo que estás escuchando o leyendo. Y ahí no solamente importa quizás lo que te está contando, sino hasta el tono de voz. ¿Cómo? ¿Cómo te lo cuentas? Te atrapan. Y eso que te atrapa no es solamente el saber la historia, sino también el que lo está transmitiendo y cómo lo está haciendo, ¿no? Lógico. Y de hecho yo creo que eso es un don poco valorado, el hecho de saber contar. Si nos vamos más atrás, todos los libros y las historias que conocemos del origen vienen de la oralidad. O sea, la gente se reunía a contar historias y de hecho se traspasaba de boca en boca. Justo el otro día estábamos viendo la película de Violeta Parra otra vez, que ella recorre el país buscando cantoras que tenían sus canciones escritas, las recopila y finalmente las canta y las transforma en algo súper importante para nuestra cultura. Y luego, yo que soy profe de lenguaje y que tengo personas cerca que no les gusta leer, estoy convencida de que si les cuento un libro como si fuera la mejor película o serie del mundo, esa persona va a tener un interés al menos, quizás hacer que no le guste tanto, pero al menos va a tener un interés de decir, ¡ay, qué entretenido lo que me está contando, qué interesante, voy a ver si me gusta! Y la típica de ver una película o mencionar, perdón, una obra literaria y dicen, sí, es que vi la película. Claro, por ejemplo. Que, bueno, finalmente la película en realidad es una adaptación y sabemos que, bueno, tienen licencias creativas, licencias fílmicas, porque también es un lenguaje distinto. Lógico. Y llegando a este punto, si te gusta serie, películas, libros, y ahí Mira, uno... respecto de lo que prefiero, no sé si tengo una preferencia muy clara asociada a un formato. Sí me gusta mucho más leer que ver, ¿ya? Pero depende 100% de lo que esté en el momento en el que esté. De repente voy a tener ganas de estar leyendo y me voy a estar imaginando todo lo que está pasando y voy a estar ahí atrapadísima. O me puede pasar al igual como con una película que llego a la mitad y digo, ay, no está funcionando para mí, mejor lo dejamos hasta acá. Y con las películas me pasa un fenómeno muy extraño que yo le llamo semi-ansiedad, pero no sé si lo conoces. Ya. Es que no veo películas nuevas mucho. Ok. Me genera un poquito de angustia si es que está pasando algo muy fuerte, que lo que no me pasa con un libro, porque en el libro puedo seguir avanzando y le bajo la intensidad a mi imaginación. Ya. Pero no puedo hacerlo en una película. Pero es porque quieres adelantarla. No quiero que le pase nada malo a la gente. ¿Me entiendes? Como si no se va a resolver el conflicto, me cuesta verlo. Estoy trabajando en eso. Yeah. Pero en un libro puedo elegir cuánta sangre le sale al protagonista en mi cabeza. En una película no puedo. Veo la imagen y me genera mucho impacto. Entonces esas cosas, como que por eso suelo ver películas que he visto antes o que sé que son muy piola. Que no me pasa con un libro, porque en el libro yo controlo la construcción de esa realidad. O sea, yo puedo hacer que sea de una forma u otra según lo que me están contando, pero lo adapto a lo que puedo yo soportar. Y digamos, con estas producciones fílmicas, con lo audiovisual, sucede que cuando, vamos a decirlo, te implantan una idea de que los tiburones son malos, entonces te quedas con esa idea. Y los tiburones son así. De hecho, cuando se te acercan suena la música. Es esa. La referencia es antigua, pero todos saben de que estamos... Sí. Yo creo que sí. Es de los 70, pero todos sabemos que sí, los tiburones son muy malos, tienen una mandíbula muy grande y hasta casi que comen barcos enteros. Claro, enteros. Sí, barcos enteros. Y te quedas con eso. Pero es interesante lo que me estás diciendo de cuando lees, tú como que tienes el control de esa imagen. Es un poder. Yo creo que es un poder. Que te guste leer es un superpoder. Porque además te permite viajar a otros lados, percibir las historias. Y de hecho hay un estudio, perdón que me ponga tan intensa. Adelante, profe. Pero hay un estudio que tiene que ver con la lectura, que dice que el cerebro procesa la información que tú recibes leyendo igual como si la estuvieras haciendo. Entonces, literalmente tu cabeza es capaz de viajar a otro lado con tu cuerpo, no físicamente, pero sí mentalmente. Lo que no pasa cuando ves algo, porque ahí tú recibes de manera explícita la información, no tienes tanto tiempo de procesarla. Pero cuando lees, sí pasa. Y bueno, ahí viene también el comentario de que somos un poco más pasivos cuando estamos quizás frente a una pantalla. Claro. Y
y esto según cada quien se involucre con la historia que está viendo, porque, bueno, tenemos el celular a un lado, estamos... nuestra atención está debatida entre varias pantallas. Claro, absolutamente. Pero también el hecho de que, a ver, hueles cuando estás leyendo. Hueles, están describiendo flores y hueles. Sí, absolutamente. ¿Te imaginas el olor? Y a lo mejor el dulce que yo puedo oler no es igual al que tú vas a oler, porque tiene que ver con mi experiencia, con todo lo que yo he vivido, con lo que me rodea y con lo que me gusta igual. Quizás para mí el olor a chocolate es lo mejor del mundo. Y quizás a ti te carga. Nunca te lo vas a imaginar igual. Y por eso hay tantas interpretaciones para lo que uno lee. Y hablando de esto, de esta memoria olfativa asociada con los libros, me pasaba que hay libros que olían de una manera y yo recuerdo lo que estaba leyendo y el capítulo por el olor. Por el olor de esas hojas. En shock. Acabo de recordar eso. Wow. Porque sí. Sí, pasa con la lectura física. Y ahí sucede, digamos, ese fenómeno que uno intercala o intercepta varios sentidos. Sí, absolutamente. De hecho, yo cuando era niña venía mucho a la biblioteca porque mi papá me traía. Mi papá es profesor de lenguaje, así que ama leer. Y uno que en mi casa siempre hubo muchos libros metidos en todas partes, en mueblecitos, en veladores. Y luego que veníamos también mucho a la biblioteca cuando estaba acá en la plaza. Okay. Era como nuestro panorama de sábado. Y no siempre me acuerdo de los libros que leíamos, pero sí me acuerdo de cómo se sentía tocar esos libros, del tamaño que tenían los libros. O sea, ¿me entiendes? No me acuerdo de la historia, pero sí me acuerdo... El grosor de las hojas. El grosor de las hojas. Me acuerdo de estar sentada en un cojín específico dando vuelta a ese libro y fue tanto el recuerdo que tuve que luego en la universidad, en literatura infantil y juvenil, que es un ramo que yo tuve, pude encontrar los libros que yo leía cuando era niña, que no recordaba, pero sí recordaba su tamaño, las ilustraciones, algunos colores, y encontré al autor, que se llama Anthony Brown, y es uno de mis autores favoritos de literatura infantil. Pero es el impacto de los sentidos en lo que uno lee, su experiencia lectora también. Qué increíble, ¿no? Sí, me encanta. El lenguaje hablado, la lectura, es algo... es inherente al humano. Es un hecho humano. ¿Por qué entonces tenemos tantos malos entendidos? ¿Respecto de lo que leemos o de la vida? De lo que hablamos. De hecho, acabo de hacer una pregunta y quizás no es nada serio. No me expliqué bien. Claro, puede ser. Mira, si estamos hablando... Por ejemplo, claro, el ejemplo. Si estamos hablando de que no nos entendemos cuando hablamos, creo que tiene que ver con que el lenguaje va construyendo la expresión de cada persona a partir de su propia experiencia. Entonces, puede que todos hablemos el mismo idioma, pero que no entendamos las mismas palabras. Okay. O sea, que yo hable quizás en un lenguaje que a ti te parece muy básico, o al revés, que te parece muy elevado y no entiendas. Por lo tanto, tu cerebro va a decir, ya, conozco más o menos estas palabras, voy a dar esta respuesta. Pero que no se ajuste a lo que yo te estoy diciendo. Que pasa lo mismo cuando uno lee. O sea, podemos leer lo mismo y no tener la misma capacidad ni conocimiento conocimiento sobre el mundo para entender lo que dice, explícita, implícitamente, que es lo que pasa cuando conversamos también en persona. Entonces está ligado a la experiencia personal, al aprendizaje, a muchas cosas. Isabel, ¿qué es la creatividad? No estaba preparada esa pregunta. Me encanta. Uy, a ver, déjame intentar construir una definición rápidamente en mi cabeza. Pienso que la creatividad es una capacidad, si lo pudiésemos llamar de una forma, y también creo que es un momento. Ya, no sé si sirve la definición. Una capacidad en cuanto a tus herramientas quizás para inventar cosas, para generar cosas a partir de lo que sientes, de lo que eres, de lo que te gusta. Pero también siento que es un momento porque tú puedes ser una persona creativa, pero no estar en un momento que te permita explotarlo. Por eso digo capacidad y momento, ¿ya? Personalmente yo me siento una persona muy creativa, pero no siento que toda la vida he estado en el mood para crear. Y por eso creo que capacidad y momento se ajustan. No sé si está bien la respuesta. No, sí. Gracias por este tiempo, Isabel. Súper, me encantó la conversación. Vale.